Pues ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sin grabar juegos de la semana? La verdad es que tenía ganas. Tenía ganas y es guay porque, bueno, muchos lo sabréis, estoy haciendo bastantes vídeos y estoy subiendo casi, bueno, sin el casi, un vídeo al día, y normalmente no son de opinión, son vídeos explicando reglas sobre cómo jugar para que nos podamos, bueno, para que os podáis, el público que ve esto, vosotros, haceros una idea sobre cómo jugar a algunos juegos y sobre todo para que tengáis esa primera impresión de algunos juegos que han salido recientemente o que están a punto de salir en español, para que pues podáis verlo, podáis decidir, podáis ver un poco el juego y tal, pero sin hacer apenas juicio, ¿vale? Pero hoy sí. Es decir, los días de los juegos de la semana son días de juicio, son días de reseña, son días de hablar de mi opinión sobre los juegos, porque al final también me mola, también me apetece y me consta que muchos de vosotros tenéis también vuestras opiniones y que muchas veces son dispares a las mías, y eso es muy guay. Se generan unos debates súper chulos dentro de los comentarios, muchas veces ahí comentando que a lo mejor el juego que a mí no me ha gustado a ti te ha encantado, o uno que me ha gustado a ti no te ha gustado, y es lo más normal del mundo, y la verdad es que me encanta leeros y me encanta que tengamos esas conversaciones por dentro de la cajetilla de comentarios. Como os digo, hoy van a ser 4 juegos, como siempre, y 4 juegos de complejidad alta, así que se viene un juego de la semana quizás un poco más largo de lo normal, porque son juegos sobre los que hay que profundizar bastante a la hora de hacerles la reseña. Y bueno, pues no voy a extender mucho más en esta introducción. Bienvenidos a la mesa de Dan. Buenas a todos, bienvenidos aquí a la mesa de Dan. Tomad asiento, tomaros algo, que tenemos 4 juegos sobre los que hablar. Y bueno, pues vamos a empezar con el primero, que como os he dicho antes, tenemos muchas cosillas que hacer. El primero de todos es París, un nuevo juego que ha traído recientemente Maldito Games en español. Originalmente es de Game Brewer, yo tengo personalmente la copia de Game Brewer que me cedieron para hacer el Spiel Digital. Y la verdad es que París me ha sorprendido, para bien, sin parecerme una brutalidad de juegazo, ¿cómo se llama esto? La panacea de los juegos. Y os explicaré un poco el porqué. Primeramente, cuando estuve viendo París, el despliegue y demás en la mesa me pareció súper interesante. La verdad es que el tema de cómo estaba todo colocado, los distritos, el rollo que se veía así a simple vista me parecía muy bonito e interesante, al menos. Entonces quise, obviamente, meterme un poco en a ver qué es lo que sucede dentro de París. Dentro de París tenemos, luego cuando nos leemos las reglas, un juego en el que sinceramente es muy difícil ver cómo son los intrínsecos de ese juego. Es decir, os lo expliqué ya en el vídeo de cómo se juega París, que lo tenéis subido en el canal. El juego es tan sencillo como, en tu turno, coges una llave y la pones en un lugar del tablero, que hay 6 lugares del tablero, o coges una llave de un lugar que ya hayas puesto en el tablero y la mueves de un sitio a otro. Y ya está. Vas consiguiendo unos recursos que te sirven para generar nuevos lugares en esos diferentes barrios. Vas consiguiendo otros recursos que te permiten moverte alrededor del tablero y ganar unas acciones extra. Vas ganando ciertas cosas que cuando no estás en la partida o no te has metido dentro del juego, pues quizás es un poco raro de ver los intrínsecos o ver las formas de puntuar ese juego. Como os comento, hay una zona que es la zona de acción, esta que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que es alrededor por donde te vas moviendo con el personaje. Solamente puedes moverte por ahí si te vas a los lugares que te van a dar menos puntos por mayorías. Es decir, dentro de cada uno de los barrios de este juego de París, aquí tenéis un poco el despliegue también para verlo. Como podéis ver, tenemos una zona, es decir, esto que estáis viendo en primer plano es un barrio, ¿de acuerdo? Y tenemos, el barrio tiene 6 colocaciones, 6 edificios cada uno. Los 3 primeros te dan como unas recompensas que luego puedes intercambiar con puntos de victoria, y las otras 3, las 3 del lado izquierdo, nos generan unos recursos que podemos usar para, pues, comprar nuevos edificios para el barrio, o incluso comprar el último edificio del barrio, que es el edificio de nivel 8, ¿vale? Hay el de nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 8. Tú ves esto y dices, ostras, esto es realmente un juego tan interesante, tan profundo, porque al final, si nos lo paramos a mirar, no deja de ser un juego de mayorías, típico de Kisling y Kramer, ¿vale? Que se centran mucho en esta mecánica, porque el objetivo del juego es que en cada uno de estos barrios tenemos que intentar tener la mayoría
porque durante la partida, mediante vayan surgiendo diferentes cosas, en este caso cuando haya 4 edificios en un barrio, conseguiremos una loseta de puntuación, ¿vale? Una de las que están disponibles, podemos elegirla, el jugador que lo haya activado, elige una y la pone en un barrio. Entonces lo que está haciendo es que ese barrio va a generar una puntuación al final de la partida, y le va a dar más puntos al que más puntos de mayorías tenga en ese barrio. Pero no es decir, aquí es cuando ya empiezas a verle la malicia, cuando ves que todos los jugadores están yendo al barrio más interesante, porque hay barrios, todos los barrios al entrar en ellos, ¿vale? Cuando vas al banco, ¿vale? Para colocar tu llave, te dan un dinero. Y hay barrios, es decir, hay un barrio que te da 2 monedas, otro 3, 4, 5, 6 y 7. Obviamente al principio de toda la partida dices, a ver, no es normal esto, es decir, lo típico es que todos vayamos al 7. Al del 7, porque vamos a cobrar más dinero al principio de la partida. Y el dinero es interesante y es importante dentro del juego. Pero claro, si vas al 7, es decir, si alguien, lo que sucedió por ejemplo en las partidas que jugamos, si alguien va al 7 y hay 2 que van al 7, otro va a decir, bueno, me voy al 6, que quizás no es tan bueno porque gano una moneda menos, pero me voy a dedicar a fastidiar a esta gente lo máximo que pueda. Es decir, que se peleen por esa mayoría, y luego cuando haya que colocar la loseta de mayoría me lo voy a currar para intentar ser yo el que dispare eso, y les pongo la peor loseta de puntuación. Habrán ganado mucho dinero durante la partida, pero luego apenas ganarán puntos de victoria. Y además se estarán peleando por una zona, no estarán ganando tantos recursos, o quizás los recursos más importantes, y tú que has ido tú solo a un barrio que solamente te da una moneda menos, puedes recogerlo todo, ¿vale? Porque siempre que mueves una llave, como os comentaba al principio, la puedes mover desde tu zona de tu tablero hasta el tablero central. Pero luego, una vez en el tablero central, la puedes ir moviendo, y tú en tu turno puedes decir, pues bueno, la muevo a al primer edificio. Luego el segundo turno, al segundo edificio. Tercer turno, al tercer edificio. Es decir, te lo vas llevando todo lo que hay en ese lugar. Claro está que tienen que salir esos edificios, porque los barrios se van construyendo a medida que avanza la partida. Hay un par de formas de jugar, una que cada edificio tiene su barrio 100% obligado, y hay otra forma de jugar en la que puedes un poco seleccionar dónde vas colocando los edificios, que quizás tenga un punto más estratégico. Pero es recomendable que la primera partida lo hagáis con la recomendación que dice esa propia loseta. Y aquí es donde empieza la maldad. Sí que es cierto que es un juego que, por ejemplo, he jugado ya partida a 2 jugadores también, y a 2 jugadores creo que no brilla tanto, ¿vale? Se puede jugar perfectamente, tiene su intríngulis, pero al final no deja de ser un juego de mayorías a 2. Es decir, es como, bueno, pues si tú vas mucho aquí, yo voy a ir aquí. Sí que es cierto que arregla un poco el tema de las mayorías diciéndote que si quieres puntuar por la segunda posición, por lo menos tienes que tener la mitad del valor que tu oponente dentro de ese lugar. Pero se genera un juego que no brilla lo máximo, sinceramente. Yo creo que a 2 funciona y ya. Es decir, ahí sí que sería un juego más mediocre, donde brilla de verdad es a 3 y a 4 jugadores, pero como os digo, sin llegar a ser súper brillante, súper innovador, súper impresionante. Es muy bueno, es muy buen juego, pero llega a un punto, cuando estamos valorando a los juegos, al menos yo cuando me pongo a pensar sobre los juegos, que algo tiene que ser flipante para decir, es que esto es un verdadero juegazo, ¿vale? Algún día tendré que plantearme, cosa que ya han hecho muchos canales a lo largo del tiempo, así que no sería muy original, pero tengo que plantearme el tema de darles una distinción a algunos juegos, y por ejemplo, si hubiera una distinción que fuera el juego máximo, es decir, que esto es brutal, o a lo mejor le pongo el sello, el raid o algo así, este estaría una posición por debajo, porque me parece muy bueno, pero no un imprescindible, ¿vale? A día de hoy, como os digo, después de haber jugado tantos juegos, quizás esto a lo mejor en otro momento de mi vida me habría petado la cabeza, pero ahora mismo pues quizás no. Es muy muy buen juego, sinceramente. Así que ya veréis que la categoría es de, me voy a intentar hacer eso, a lo mejor empiezo a montar algo para distinguir eso, los sellos, todo el mundo hace sellos, pero bueno, a lo mejor hago sellos también o hago alguna otra cosa, pero buscar unas distinciones para que os hagáis la idea de así a simple vista de lo que pienso. Y este estaría como en la segunda categoría, no estaría en lo mejor de todo, este París. Me ha molado de verdad, y quería ahí dejaros esa sensación de, si os miráis el vídeo de cómo jugar o miráis una partida, es bastante probable que no entendáis lo que suceda dentro de la partida. Es decir, no veáis lo que tiene que pensar tu cerebro, y la primera partida no será una toma de contacto. Os recomiendo fuertemente que lo probéis. Si vais a comprarlo, o no os interesa, tanto si decís no me interesa porque lo he visto y no me mola, o si vais a comprarlo, os recomiendo siempre que lo juguéis antes, porque es un juego que una vez lo juegas,
te deja con la cabeza absolutamente diferente a como la tenías antes. Es decir, dices, uy, había un montón de cosas que desde fuera no veía. De verdad os lo digo, ¿eh? A mí me ha pasado, al menos es algo personal, a lo mejor a vosotros no os sucede, podría ser perfectamente, pero a mí me ha dejado como, uff, ahí con el culo torcido, ¿sabes? Como diciendo, jova, pues mira, ahí ha sido esto París. Os quería decir ahí la comunicación un poco porque lo estuvimos hablando el otro día en el directo, cuando estuvimos hablando de los juegos y tal, y os lo comentaba y dijisteis, argumentalo más, y yo, tranquilos, os lo argumentaré en el Juegos de la Semana este fin de semana, que ha vuelto el Juegos de la Semana. Vamos a hablar sobre el siguiente juego, también otro del que os he hecho recientemente el cómo jugar, y me consta que os ha molado bastante y que ha funcionado bastante bien el vídeo y que ha ayudado a varias personas. Varios me habéis comentado que habéis aprendido a jugar o que incluso os habéis interesado por él. Y quería hablar de este juego específicamente porque, bueno, ha sido un de menos a más, yo creo, este juego. A través de darle partidas he ido viendo y aprendiendo nuevas cosas. Ese juego es el Monasterium, ¿vale? Un juego de DLP que recientemente he traído en español a Arrakis Games y, bueno, pues para mí uno de los juegos también del año como París, es decir, que metería en un top. No sería los mejores de todos, es decir, me refiero a que metería un top, pero quizás no en el top 3, a lo mejor por el top 10 o 20 dentro de los mejores juegos que haya jugado en este año de esa categoría, ¿de acuerdo? Monasterium es un muy buen juego y, como os digo, ha ido de menos a más. La primera partida sí que es cierto que la veía, la jugaba y me dejó muy buenas sensaciones, pero me dejó un poco frío. No es exactamente la palabra, porque, como os digo, me dejó buenas sensaciones. Me dio la sensación de que tenía más cosillas de las que parecía. Una vez lo ibas jugando, ibas desbloqueándolo todo, ibas encontrándote los combos y demás. Pero una vez entré dentro de la partida, una segunda o una tercera vez, cada vez el juego me ha ido gustando más, porque sí que es cierto que lo que no le vi al principio, ya que Monasterium se plantea desde un inicio como un juego euro de gestión, ¿vale? Donde tienes que gestionar dados, pero que te plantea muchas cosas a la vez. Si queréis ver, aquí tenéis, por ejemplo, el despliegue completo. Como podéis ver, tenemos un tablero central en el que tenemos una mula que se va moviendo, eso sería la primera cosa. Luego tenemos unos monasterios, que cada monasterio tiene 3 zonas de las que hay que tener en cuenta: el patio interior, el patio exterior y la capilla. Luego tendríamos también nuestro tablero personal, donde tenemos que ir mejorándonos las diferentes acciones. Luego tenemos una zona de selección de dados, luego tenemos los recursos, luego tenemos una zona nuestra personal que es una cristalera, donde vamos a poner una serie de cristales. Luego tenemos una zona donde hay unos objetivos de partida que cada partida varían y son absolutamente diferentes. Así que es como una primera entrada de uy, espérate, esto no es tan amable o tan directo como otro juego. No es, por ejemplo, como París, lo que os decía antes de tener en cuenta que te coges la llave y pones la llave y luego ya te montas ahí tu puzzle con tus cosas y demás. Aquí tienes muchas cosas a tener en cuenta constantemente y tienes que tener en cuenta todo. Y además, las acciones que se pueden llevar durante la partida no son extremadamente sencillas. Hay muchas que sí, la típica de coger un recurso, coger un no sé qué, mover la mula, hacer no sé cuántos. Pero hay una acción que es un poco compleja, que es la acción de mandar a novicios, ¿vale? Dentro de tu tablerito personal, que aquí, bueno, tenéis un trocito de tablero personal en la parte de abajo, como veis hay novicios de los diferentes jugadores dentro de un monasterio. Aquí estamos viendo el monasterio de abajo de toda la derecha del tablero, donde hay varios novicios de cada jugador, que son estos meeples, y esos meeples han salido del tablero personal, que veis un trocito de tablero personal en la parte inferior de esta imagen. La cuestión está en que lo que tú tienes que hacer es intentar ir sacando esos novicios de la mejor forma posible de tu tablero personal para colocarlos en los monasterios que son importantes para las puntuaciones finales. Y no hay que tener únicamente en cuenta el tema de, bueno, me voy a mirar mi tablero, ¿vale? El tablerito personal, y voy a coger y me lo voy a poner aquí, ¿vale? En este monasterio. No es tan sencillo, porque la colocación de cada uno de estos novicios es importantísima. Es decir, cuando tú estás poniendo un novicio, no estás únicamente sacando un novicio de tu zona del juego y poniéndolo en el tablero. Te estás desbloqueando una acción. Piensa bien en cuál quieres desbloquearte. Colocándote en un monasterio. Piensa bien en qué monasterio quieres colocarte y dónde, de las 3 posiciones posibles. ¿Por qué? Porque los novicios que pongas dentro te cuentan como multiplicador con los novicios que tengas en la capilla.
Los novicios que tengas en la parte del patio exterior te generan recursos y puntos al momento, y tienes que haberlos puesto en ciertos lugares antes de poner a los novicios del centro, porque los novicios del centro solamente se pueden poner si están tocando a un novicio del patio exterior que esté contiguo a él. Y además, colócalo en las posiciones de los monasterios que te esté requiriendo los objetivos, para intentar cumplirlos cuanto antes, ya que cuanto antes cumplas los objetivos, más puntos de victoria vas a ganar. Y si esto no fuera poco, ten cuidado en qué monasterio lo pones, porque al final las mayorías de dichos monasterios también te van a generar puntos de victoria. Es como... el juego fluye, todo, el juego fluye hasta el momento del quebradero de cabeza de el novicio. Ese novicio maldito, en el momento en el que tú tienes que colocar novicios, es el momento en el que la partida se para de verdad. O eso, o has estado pensando en el turno de los demás jugadores. Tú te paras ahí y dices, vale, mi novicio, ¿dónde va? Quiero esta acción, por lo tanto tengo que sacarlo de esta hilera, pero en esta hilera solamente pueden ir los novicios que van al patio exterior. Y no quiero uno en el patio exterior, quiero uno en la capilla, porque me genera puntos de victoria porque completo el objetivo. Así que tengo que sacar uno de los de la capilla. ¿Cuál saco? ¿Qué dados quedan en el tablero para poder desbloquear esta acción ya para esta propia ronda? ¿Me interesa eso? ¿Quién me lo va a quitar, esos dados? Porque ahora os explico la mecánica de los dados, que también me parece brillante. Algo que al principio me parecía muy banal, el tema de los dados, se ha convertido en un... iba a decir una palabrota, pero en una jodienda de verdad. Ahora luego os cuento un poco más el rollo de los dados. Ese novicio, esa colocación del novicio es genial y es donde hay mucho en la partida. Si juegas así rápido y dices, bueno, pues quito este, te vas a perder muchos combos y muchas generaciones de cosas, de puntos de victoria y de recursos que serían realmente interesantes para la partida. Y ahí hay un punto súper bueno dentro de este monasterio, aunque a medida que vas jugando a partidas cada vez lo ves más y cada vez vas teniendo más en cuenta, sobre todo también, lo que hay en tu tablero con lo de los objetivos. Los objetivos son muy importantes y es muy típico olvidarse de ellos casi hasta el final de la partida. Si los tienes en cuenta desde el principio y te montas ya un poco una estrategia, dices, vale, porque ahí viene otra, por poneros ya en la guindilla del pastel, la guindilla. La guinda del pastel. Lo que os decía antes, que hay una mula, ¿vale? Pues como podéis ver aquí, en el completo tenemos un camino entre medio de los monasterios, que hay una mula que se va moviendo. Si ya era difícil decidir en qué monasterio va el novicio, solamente puede ir a los lugares donde esté tocando la mula, al menos el primer novicio que coloques en un monasterio. Por lo tanto es como, bueno, quiero ir a ese monasterio, tal, voy a hacer esta acción, y luego te das cuenta de que la mula la tienes súper atrás, que primero tienes que avanzarla para llegar hasta allí. Y venga, primero avanza la mula, luego hazlo, es decir, una preparación y una programación para todo súper compleja, bastante compleja para este monasterio, aunque cuando lo consigues y lo dominas y la partida fluye es súper satisfactorio. De verdad, este monasterio me ha gustado un montón, y como os digo, cada vez me ha gustado más, ¿eh? Personalmente, por ejemplo, lo pongo un pasito, para hacer una comparación, un pasito por encima del París, estando más o menos en rango de juego un poco más complejo, aunque París también es más sencillo que jugar y es más familiar, es decir, se acerca más al familiar que este. El monasterio yo creo que es un poco más complejo y París tiene su sencillez mecánica. Y por último, lo último que comentar del monasterio es el tema de los dados. Me parece súper chula esa mecánica porque se generaban unos puntos muy guays. La idea está... Bueno, dentro del vídeo tutorial lo tenéis cómo funciona el tema de los dados. Tenemos que tirar los dados, ¿vale? Tenemos unos dados de nuestro color y dados blancos. Al principio uno de nuestro color y dados blancos dependiendo de la cantidad de jugadores. Los tiramos, seleccionamos un grupo de dados iguales. Imaginad que tiro 3 dados y salen 2 doses y un 3. Pues puedo coger los 2 doses o coger el 3, ¿vale? Siempre un grupo de dados con todos los del mismo número y los colocamos en unas zonas de acción. Lo importante es que esas zonas de acción luego están disponibles para todos los jugadores. Entonces aquí viene donde, si lo haces bien, sin generar mucho AP, por favor, porque esta parte con AP puede ser infernal. Si lo haces bien, sin generar mucho AP, puedes empezar a generar verdaderos problemas al resto de jugadores. Por ejemplo, de todas las zonas tienes que coger los dados de 3 en 3. ¿Vale? Os voy a poner el ejemplo más claro. En los dados número 6, solo se pueden coger de 1 en 1. Entonces tú imagínate que los oponentes tienen dados ahí de su color, ¿vale? Y cuando tú tienes dados de tu color en una zona, tienes que cogerlos a ellos primero antes que los neutrales. Es decir, si en el 6 hay un dado rojo y hay un dado azul, que son mis oponentes, imaginad que yo soy el verde, yo puedo tranquilamente poner ahí un dado blanco y estoy seguro de que ese dado será para mí.
un dado neutral es para mí. Eso es bueno porque le acabas de generar un color a ese dado. ¿Por qué? Porque si tu oponente coge su dado 6 y su oponente coge su dado 6, tú tienes ese dado 6 ahí de color blanco porque ellos están obligados a coger los suyos primero. Entonces puedes dejar esa acción ahí bloqueada, donde ellos han gastado un dado tan potente como uno de su color, puedes dejar esa acción bloqueada hasta que, bueno, ellos hagan sus acciones. Mientras no la hagan, ellos nunca podrán coger ese dado 6. Y lo mismo sucede en los otros lugares, pero con una sensación bastante diferente. Por poner un ejemplo, si un jugador tiene un dado de su color y hay dos doses más en una acción, hay 3 dados de número 2, ¿vale? Si el jugador quiere coger los dados, los puede coger los 3 perfectamente. Pero si otro jugador quiere coger los dados, solo podrá coger 2 y hará una acción menos potente. Y lo que estará provocando es que el jugador que tiene el dado de su color allí tiene esa acción también asegurada. Entonces hay puntos en los que dices, bueno, tener justo 3 dados en un lugar de acción es bueno, y no cogerlo también es bueno, porque puedo ir haciendo otras acciones. Si alguien coge los dados de aquí y solo cogerá 2, tendrá una acción menos potente, porque no puede coger mi dado de mi color, pero yo luego puedo cogerlo y ese dado me lo puedo guardar ahí hasta el final de la ronda. Es decir, se generan unos momentos de ganar acciones extra, porque has gestionado súper bien los dados y has tenido súper claros cuáles son los que necesitas, muy interesantes. Es una sensación que se experimenta jugando. No puedo tampoco aquí explicaros 100% todo lo que sucede dentro de una partida de Monasterium, pero si os molan los juegos complejos y de darle al coco, Monasterium, de lo último que he probado, es decir, de las últimas cosas que he probado del Spiel y demás, para mí, de lo mejor. De lo mejor, sobre todo, si os mola ese rango de juegos, es decir, rango de juegos de complejidad, de pensar, de gestión y demás. Si no sois desarrolladores de juegos, quizás Monasterium no sea para vosotros, y a lo mejor se acerque más a algo más adecuado para vosotros, un París, por ejemplo. Venga, va, que ya me... Bueno, ostras, espérate que ahora que como tengo aquí la chuleta, me he dado cuenta que falta una cosilla a comentar. Que si por si todo esto fuera poco, como os he dicho antes, además tenéis una cristalera. Esta cristalera es una especie de mini sudoku que tenían los jugadores, donde hay una serie de ventajas que podemos conseguir durante el juego, que son unas cristaleras que aparecen en el tablero, como podéis ver en cada uno de los monasterios, a ver si aquí se ve un poco mejor. Cada uno de los monasterios tiene un paquete de cristaleras que podemos coger, y hay unas acciones que podemos desbloquear que nos permiten coger cristaleras, o incluso con el carro y tal. Hay 3 formas de coger cristaleras dentro de este juego. ¿Cuál es la coñita? Pues que estas cristaleras se tienen que llenar de izquierda a derecha, ¿vale? Esta foto es una foto artística, no es como sucede en el juego, siempre se llena primero la primera hilera, luego la segunda, luego la tercera, y cada una de forma independiente. Es decir, puedo rellenar toda la primera hilera sin haber llenado la primera columna. Es decir, como que las fichas entran desde la derecha y se van poniendo en la izquierda, y puedes entrar por la fila que quieras, ¿vale? Y luego te colocas en la columna que toque, en la que esté más a la izquierda. Un poco raro explicado, pero bueno, no estamos para eso. La cuestión está en que esto es un sudoku, ¿vale? Tú aquí dentro tienes que ir colocando los diferentes tipos de cristal sin que en la misma hilera y en la misma columna haya del mismo tipo, ¿vale? Y aquí tienes una especie de mini puzzle adicional con el que tienes que ir lidiando, y con el que tienes que ir haciendo y ganando unos combillos. Es como un añadido al juego, sinceramente no se siente como muy pegado al juego, es decir, como que es muy hilado, pero yo que sé, es un minijuego más, donde te genera una serie de recursos, una serie de recompensas, que al final también las aprovechas. Por si fuera poco ya Monasterium, te van metiendo ahí minijuegos. La siguiente expansión va a ser, pues, otro minijuego, un roll and write, una parte para ahí pintar y colorear, yo qué sé. Muy guay, de verdad este Monasterium, sorprendido por el juego, sinceramente. Felicidades a Ragis por este tremendo juego aquí al público español, sobre todo en los últimos tiempos. Vamos con el siguiente. El siguiente juego del que os quería hablar es de uno del que todavía no os he hablado en ningún directo, pero tuve el placer ya de jugarlo después de investigar cómo funcionaba y demás. Me llegó para el Spiel, fue un ganador de un premio del Spiel, el premio al juego... al mejor juego con solamente haberme reído las reglas, ¿vale? Había pocos y Anno me había llamado la atención, y como os digo es el Anno 1800, ¿vale? Era bueno, ya sabéis que la gala fue un poco con premios así, pues sacados de la manga. Al final es una gala que hice yo y me apetecía pues montar esa serie de premios y cosillas, y quería sacar Anno en algún momento, este Anno 1800, porque la verdad es que lo que suponía y lo que había visto me gustó mucho. Y la verdad es que una vez lo jugué, me corroboro en eso. Anno tiene cosas muy interesantes, sinceramente. Aunque sí que es cierto que el señor Wallace ha montado un juego divertido,
pero yo creo que muy repetitivo. Es decir, si hay algo que le puedo achacar a este Anno 1800 es que tiene mucha repetición y que la partida es larga, pero sin sentido. Es decir, es como, llega un punto de la partida en que dices, se podría haber terminado ya, perfectamente, pero es que el detonador de la partida es que los jugadores se queden sin cartas en mano. Y cuando completas ciertos objetivos vas gastando las cartas de tu mano. Pero esos objetivos te pueden generar nueva población y cada población que generes en tu zona de juego te da nuevas cartas. Os no es exagero, en un momento tuve unas 20-25 cartas en mi mano. Y solamente puedes completar una por turno. Y luego, lo malo, entre comillas, que tiene es que hay varias acciones en el juego, ¿vale? Hay bastantes cosillas que hacer dentro del juego, pero al final, las importantes o todas se resumen en casi siempre hacer lo mismo. Entonces era un juego que se sentía repetitivo, que lo disfruté mucho, me lo jugué, me lo pasé muy bien, me lo jugaría otra partida encantado, la verdad, porque me gustó lo que se proponía, pero con varias, lo jugaría con algunas preferencias, por así llamarle. Lo jugaría a 2 jugadores, porque creo que esto a más puede ser también infernal, aunque sí que es cierto que el turno es bastante fluido. Si lo haces bien, hay algún momento en el que tienes que pararte a pensar un poco, sobre todo mirad, esto de aquí es el tablero central, ¿vale? Estos son los edificios que se pueden comprar y cada uno tiene un coste que tienes que ir revisando, tienes que ir mirando, es decir, para que os hagáis la idea, los turnos los puedes hacer fluidos, sobre todo si vas pensando en el turno del otro jugador, porque el oponente normalmente pocas cosas puede hacer para cambiar tu turno. Así que es un juego en el que hay que estar focus 24/7, ¿vale? Todo el rato metido en la partida porque así se agiliza mucho, ¿vale? No es algo que dependiendo mucho de lo que haya hecho tu oponente vayas a cambiar tu jugada. Y la cuestión está en que tú tienes las cartas esas que os comento en la mano, que son objetivos que tienes que cumplir. El juego funciona tan sencillo como montarte un motor, una especie de motor, ¿vale? Donde vas a ir usando a tus trabajadores que tienen diferentes niveles, diferentes potencias, para intentar completar lo mejor posible los objetivos de tu mano y vaciarte los objetivos de la mano. Lo único que a medida que vas generando ese motor vas ganando más cartas, entonces se puede alargar y tal, lo que os comentaba al principio. El sistema de motor, por así llamarle, os lo voy a enseñar para que lo veáis. Es curioso, tenemos estas losetas de acción, ¿vale? Que vamos a ir colocando encima de nuestro tablero y además empezamos con un tablero básico donde hay los recursos básicos. La cuestión está en que cada jugador tiene, pues como podéis ver aquí, esto es la disposición inicial, tiene 4 cubos verdes, 3 azules y 2 rojos, ¿vale? Esos cubos son lo que va a ir colocando en cada una de las zonas para realizar su acción. Es decir, si por ejemplo miramos aquí este tablero, imaginad que hay un producto de estos que queremos comprar porque hay una de las cartas que lo necesita. Imaginad que queremos hacer cerveza, porque tenemos a un tabernero dentro de nuestra mano. No soy yo, es otro señor, ¿vale? Y necesita cerveza. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que ir primero a construirnos la fábrica de cerveza. ¿Cómo lo haremos? En este tablero de acciones colocaremos a los trabajadores en las fábricas correspondientes. En este caso no lo veo muy bien, pero como veis hay 2 cubos azules dentro de 2 fábricas. Creo que justamente hay una de cerveza y una de pan. Pues imaginad que nos ponemos en la fábrica de cerveza y de pan y luego vamos al tablero central y por haber hecho la cerveza y el pan, pues a lo mejor tenemos una nueva fábrica que nos genera, yo qué sé, raíles de un tren. Me lo estoy inventando 100%, pero a lo que me refiero, siempre gastas recursos de esta forma, ¿vale? Colocando a los cubitos encima de los lugares para generar nuevas cosas. Con ello podemos generar nuevos lugares donde podremos colocar a los trabajadores, o imaginaros que con esta cerveza y con este pan lo que hemos hecho es pagar el coste, el objetivo, lo que necesita una de nuestras cartas de la mano. Imaginad que el tabernero quiere pan y cerveza. Por lo tanto, en mi turno digo, vale, genero uno de pan, genero uno de cerveza y juego esta carta. Que la carta es el objetivo ese y cada una de ellas siempre nos da una recompensa, aparte de puntos de victoria. Y esa recompensa podemos cambiar cuando queramos. Y nos van dando, pues, tokens de intercambio, nos dan tokens de expedición que nos permiten nuestro tablero personal alargarlo, nos permiten ir a nuevas islas donde podemos hacer intercambios con productos exóticos, que serían cacao, serían café, hay cosas que solamente podemos encontrar en islas de fuera. ¿Qué problema tiene? Todas esas islas que cojamos nos van a meter nuevas cartas también en la mano, es decir, vamos a acabar con la mano petada. Y el juego principalmente es eso, ¿eh? El juego es, te montas tu motor,
vas comprándote nuevas cosas moviendo los cubos, y luego con esos mismos cubos y las nuevas cosas vas completando cartas de la mano. Cuando ya no tengas muchas acciones por hacer y digas, uy, quiero recoger, ¡fum!, recoges todos los cubos, los vuelves a poner en su lugar y ya está. Tienes unos objetivos de partida que no son para el final de partida, son simplemente puntuaciones al final, no marcan el final de partida. Como os digo, el final es cuando se acaban las cartas de tu mano. Y vamos, se puede hacer larguito el tema. Ahí pues cogiendo carta, bajando carta, cogiendo carta, bajando carta, moviendo cubitos todo el rato, Entonces, Anno 1800 es un juego guay, sí. ¿Es un juego original? Sí, sinceramente, tiene esa cosilla de los cubitos que me ha parecido súper chula y con su puntito de sesudez, porque los cubos no son... Es decir, no son tan sencillos de gestionar. Como veis aquí, ahora mismo tenemos una disposición, la disposición inicial solamente requiere cubos verdes y cubos rojos. Entonces los cubos azules no sirven para nada. Tenemos que empezar a coger las primeras industrias que requieran cubos azules, que son la gran mayoría, ¿vale? Los azules son como los trabajadores y los rojos son los ingenieros. Entonces, claro, nos podemos mejorar algunas industrias. Por ejemplo, si pagamos 2 recursos, no recuerdo cuáles, podemos generar una mina de carbón. Pero como veis ya hay una zona que es una mina de carbón que requiere un cubito rojo. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos compramos esa mina de carbón, a partir de ahora ya pueden ir cubitos azules. Hemos como mejorado esa producción de recursos, porque ahora podemos producir con recursos menos caros. Luego hay algunas fichas que nos requieren recursos más potentes, que son los morados y los azulitos claros, que al final tienen otras cosillas ya como más de final de partida. Pero claro, es que cada uno de estos recursos nuevos que ganemos, los señores azules claros y los ingenieros, que son los morados, nos van a dar también por saco, porque cada uno de ellos también nos va a dar nuevas cartas, y las cartas como más nivel, es decir, como más nivel es el cubo que coloquemos en nuestro tablero, las cartas más complejas son de completar también nos dan más puntos de victoria, y mejores recompensas, pero es como un poco, ¡puf!, todo el rato lo mismo, generar cosas para completar cartas, terminando ya un poco con la opinión, ¿me ha gustado? Sí, os lo digo de verdad, me echaría encantado otra partida, pero con esas condiciones, lo que decía antes, con una persona que esté focus en la partida, ¿vale? Porque es un juego que tiene que ir fluido, porque al final se repiten tanto las cosas que si no es fluido se puede hacer pesado. Tuve la suerte de jugar con Ángel de Apaga tu Tele, un saludo desde aquí, y la verdad es que jugamos los dos muy fluido y creo que los dos nos lo pasamos muy bien, pero nos dejó la misma sensación a los dos de no es el juegazo de la vida, pero es muy disfrutable, no es el mejor diseño de Wallace. Por ahí tenemos el Brass, que tengo aquí abajo, no lo veis, el Brass Birmingham, que para mí es un diseño brutal, el Lancashire también, es decir, tiene cosas muy chulas ese señor, el London, pero este es uno de sus diseños bien, pero no roza la excelencia como los Brass, London, etcétera, etcétera. Así que otro juego que dentro de esa complejidad, pues está bastante guay, ¿vale? Disfrutable. Se tendrá que ver a ver si alguien lo trae en español en algún momento, pero yo creo que es un juego bastante apto para llegar a España porque es un juego potente. Ya os digo, es un juego potente. Pero personalmente, por ejemplo, yo también lo pondría un poquitín por debajo del Monasterium. Monasterium creo que lo he disfrutado mal, dentro de ya esa complejidad. Es que es diferente, es muy diferente. Me gusta Anno, sobre todo por el tema de la originalidad. Pero quizás es eso, es que al final a lo mejor se puede hacer un poco repetitivo, ¿eh? No sé, depende también del tipo de jugadores o de los jugadores con los que estéis acostumbrados a jugar. Pero bueno, esto ha sido Anno 1800. Y vamos a hablar de la decepción de la semana. Como siempre hablo de una decepción, aunque la lista se me está petando porque ya hablé de muchas decepciones dentro del Spiel, había probado muchas cosas que no me gustaban demasiado, pero claro, todo eso ya lo hablé en su momento, así que no me quedan muchas decepciones. Voy a tener que probar cosas para ver si hay alguna cosa que me ha decepcionado. Y esta decepción está cogida con pinzas, ¿vale? Porque os diré que el juego es interesante, pero esperaba bastante más que lo que al final me ofreció el juego. Y ese juego es el Tekhenu, ¿vale? Tekhenu, también traído aquí a España recientemente por Maldito Games, me ha decepcionado porque, como os digo, esperaba mucho más, dentro de que el juego es un juego correcto, ¿vale? Es un juego decente, disfrutable, me lo jugaría otra vez. La cuestión está en que la escuela italiana, vamos a llamarle así, ¿vale? La escuela italiana, ha sentado ya unas bases y ha sentado una calidad de producto que, ostras, superarla es complejo. Y Tekhenu está en un diseño normalito.
No prefiero Tekkenu, por ejemplo, por encima de Jolkin, que es un juego que me encanta, de la escuela italiana. No lo pongo por encima de Lorenzo, que Lorenzo también me gusta mucho. Incluso creo que no lo pondría por encima de uno que está bastante denostado y que a la gente no le gusta demasiado, como por ejemplo son Newton y Trismegistus. A mí Newton y Trismegistus me gustan bastante. El sistema de acciones de Newton, de irte poniendo las cartas y ir haciendo cosas, personalmente me mola. Sé que no es el juego que más gusta de la escuela italiana, pero a mí sí que me gusta. Es decir, al final siempre cada uno tiene su opinión y yo suelo guiarme por mis sensaciones. Y sé que es un juego que no mola mucho, así que no mola, que me refiero en general. A mí sí, pero en general no gusta mucho. Pues con este Tekkenu me ha pasado como que es uno de los que menos me gusta de la escuela italiana, dentro de ser un juego bueno. Dentro de ser un juego bueno, decente. Es un juego con varias cosillas, ¿vale? Bueno, no os he puesto la portada, aquí lo tenéis, Tekkenu, se me ha olvidado de poner la portada. Y bueno, una de las cosas más clásicas, que más se han nombrado o que más se ha dicho que tiene este juego, es el tema del obelisco, ¿vale? El obelisco es este aparato que está en medio de la mesa, que os digo la verdad es absolutamente estético. Es decir, se podría hacer con ese disco que tiene debajo el obelisco sin ningún tipo de problema y ya está, no hacía falta. Lo único que con el obelisco lo que simulan es que hay una zona donde el obelisco está proyectando sombra, una zona proyecta luz, es decir, el sol viene de un lado y hay una zona que está iluminada y una zona que tiene un poco de sombra, que son los dos laterales, y hay una zona de sombra total, que es la parte de atrás. Y con esto generan como una diversidad de dados, es decir, los dados, dependiendo de en qué lado estén, son dados puros, dados impuros y dados prohibidos. Por poneros, bueno, para que veáis, por ejemplo, aquí, eso siempre lo tienes que estar mirando, ¿vale? Lo tienes que estar revisando. Por ejemplo, dentro de la zona, como veis, hay 4 colores de dados. Están los blancos, los amarillos, los grises, los marrones y los negros. Perdón, hay 5 tipos de dados. Entonces, cada dado, dependiendo de la posición en la que esté, tiene una posición. Es decir, por ejemplo, dentro de la sombra, como veis, hay los dados amarillos, están en la zona pura. Los dados blancos y grises están en la zona impura y luego no hay prohibidos. Pero, por ejemplo, dentro del sol, ¿vale? En la zona del sol, pues los blancos son en la zona pura, los negros y los marrones están prohibidos, los grises son impuros. Es decir, la cuestión está en que este obelisco va a ir girando y va a ir cambiando los dados de peldaño, por así llamarle. Va a convertir algunos puros en impuros, algunos impuros en prohibidos, algunos prohibidos en puros, algunos impuros en puros. Es decir, va a estar constantemente moviéndolo. Y sinceramente esto me parece forzado. Es decir, estuve jugando la partida y fue como... es decir, no me parece muy elegante, ¿vale? Es decir, lo que digo siempre, cuando comento que algo es elegante o no, no significa que sea bueno o no. Me refiero a que es como poco elegante. Es decir, no sé cómo explicarme, es como giras y ahora tenemos que estar los jugadores mirando todos los lugares, uno por uno, a ver si hay algún dado que se intercambia de posición. Es un momento en el que se para la partida. Y estamos ahí 2-3 minutos, pues este aquí, este aquí, este aquí, este aquí, ahora saca nuevos dados, porque se van sacando nuevos dados, colócalos en su lugar. Es como que ese mantenimiento es un poco largo y para la partida. Luego lo que les sucede en la partida está bien, ¿vale? Es bastante típico dentro del mundo de los juegos de ese rollo, juegos de escuela italiana. Tienes tu punto de generación de comida para luego dar de comer, ¿vale? Lo típico de que dependiendo de la cantidad de cosillas que tengas tienes que dar más comida o menos, ¿vale? Que tienes que haber desbloqueado unas zonas dentro de tu tablero personal, como podéis ver aquí arriba. En la zona de arriba pone la cantidad que tenemos que dar de comer y si lo conseguimos pues también vamos a ganar puntos de victoria. Luego en la zona central, a mano izquierda, tenemos 4 tracks de producción donde podemos producir recursos hasta un límite, ¿vale? Hasta el límite que esté ahí puesto. Si nos pasamos de ese límite, el exceso de producto se va a la balanza, ¿vale? Como veis, a la mano derecha tenemos una balanza donde vamos a ir colocando los dados puros y los impuros cuando los cojamos. Y al final de la ronda tenemos que intentar estar lo mejor equilibrados posible, es decir, haber cogido el total de número de dados impuros, es decir, el total de los puntitos, y lo mismo con los impuros. Y con los impuros además sumándole los recursos que hayamos producido además. Lo más equilibrados que estemos, lo mejor que estaremos en la posición en el orden de turno. Es decir, es como... La sensación que me dio un poco es como, uy, estoy teniendo muy en cuenta el tema de coger los puros y los impuros exactos para intentar que la balanza esté lo mejor equilibrada posible, pero luego
todo esto, esta gimnasia mental que hemos hecho, es únicamente para ver quién va primero en el turno. Que es buena recompensa, porque es importante en el primero del turno para coger los mejores dados y hacer las mejores acciones, por supuesto. Pero era como, quizás la recompensa es como muy pequeña, luego también te dejan elegir el primero al hacer una selección de unas losetas de beneficio y tal, unas cosas, pero me da la sensación de que era como muy rebuscado eso, del tema de lo del impuro y el puro, que es original, y eso me gusta, pero era como demasiado para luego la recompensa final, no te daba, es decir, al final las personas no ganaban por haberse puesto en puro o en impuro, y haber equilibrado la balanza. Si había una jugada que te hacía un montón de puntos, pero te fastidiaba la balanza porque te hacía subir el puro en 3 puntos más, bueno, pues la siguiente ronda voy el tercero, pero al menos hago 10 puntos de victoria. Que con otra jugada a lo mejor no hacía ni un punto de victoria, pero oye, que estoy perfectamente equilibrado, voy a ir el primero en la siguiente ronda. Era como un poco, bueno, vale, perfecto. Luego el resto de acciones que teníamos dentro del juego, tenemos 6 acciones y eran todas bastante típicas, la verdad. Era una zona de acciones adicionales, donde si el resto de jugadores cogen ciertos dados, tú vas a ganar recursos, vas a generar cosas por interacción con el resto, aunque no se interactuaba apenas. Tenemos otra zona donde se van a ir colocando casas y vamos a ganar puntos si conseguimos combinarlas en línea recta, en columnas y filas y demás, que estaba bien, era divertido. Teníamos otra zona donde teníamos la población, que podemos tener más población o menos, y con ello podíamos interactuar con otra zona que era de coger cartas. Esas cartas tenían lo típico, efectos inmediatos, efectos de final de partida o efectos permanentes, ¿vale? Y luego teníamos la zona de producción, una zona donde íbamos produciendo diferentes recursos y que al final de la partida y de cada ronda al final también ganábamos ciertos puntos por las mayorías donde estuviéramos. Y luego otra zona donde podíamos construir casas en el lugar ese que os comentaba de las hileras rectas en filas y columnas. Y que además, si coincidía que comprábamos esas losetas justamente con un dado de cierto lugar, es decir, si estaba en la sombra del sol y tal, nos daba una recompensa adicional. Teníamos nuestro tablerito también personal, como os digo, donde tenemos que ir desbloqueando ciertas cosas para ir ganando esos puntos de victoria. Y bueno, aquí tenéis el setup completo, como podéis ver, aquí tenéis la imagen, y bueno, pues están las diferentes zonas de acción, el despliegue también, que es mastodóntico, ¿vale? Ocupa bastante mesa. Y como veis, pues lo he dicho, diferentes lugares donde nos vamos a ir colocando, y también dependiendo de lo mucho que nos hayamos colocado, pues ganaremos puntos por mayorías en un lugar, por conexiones que hayamos hecho bien en el otro. La verdad es que me dejó como, bueno, me lo he pasado bien esta partida, pero no me aporta mucho, porque ya he visto casi todo lo que propone este Tekkenu. Lo único que no había visto era el tema ese de los dados, que además todas aquellas personas que decían que el Trismegistus, los dados estaban muy forzados, el tema de usarlos todo para lo mismo, yo, como opinión personal, creo que aquí el tema de los dados está incluso más forzado que en el propio Trismegistus. Trismegistus al final te cogías un dado y tenías varias acciones que hacer con ese símbolo, pero las acciones estaban ahí y tú las sabías, no tenías que mover los dados. En cuanto a elegante, me parece más elegante eso, por ejemplo, que esto de aquí. Porque al final en Trismegistus tirabas los dados y los ordenabas, y te cogías esos dados y te los ponías. Un poco parecido al Gran Hotel Austria. Si había 5, te coges el dado y te lo pones en el 5. Luego ya vas haciendo las acciones y tal. Pero el sistema de dados me parecía mucho más elegante, más directo, más rápido. Y el rollo convero que tiene en tu propio tablero y de completar objetivos y tal, personalmente me gustó bastante más el Trismegistus que este Tekkenu, por ejemplo. Y así que, bueno, pues por eso ha sido un poco la decepción de esta semana, porque esperaba un poco más y al final se ha quedado en un juego correcto. Pero bueno, es lo que hay. Y con esto termina mi charla, mi TED Talk esta sobre juegos de mesa. También dando un poco de opinión, que me apetecía, que llevaba bastante tiempo sin hacer muchos vídeos de opinión. Al final, sí que es cierto que todo de Spiel fue opinión. Cuando hablaba de explicar un juego y tal, también al final de todo opinaba un poco sobre los juegos. Pero me gustaría retomar un poco esta sección de los juegos de la semana, que sé que os mola y a mí me mola mucho hacerla. Y sobre todo, como comentaba al principio de todo el vídeo, me gusta leeros y ver qué es lo que comentáis y a ver si coincidimos o no con algunas de las opiniones que he soltado y que he comentado aquí. Que es lo más bonito del mundo, el tema de ver cómo no todos opinamos lo mismo. Que sé que hay mucha gente que le ha encantado el Tekkenu, y sé que hay gente también que no le ha gustado nada del París. Para gustos colores, chicos. A mí personalmente, estas han sido mis opiniones, y nada, espero que hayáis disfrutado de este vídeo igual que yo grabándolo, y nos vemos muy pronto en el próximo. Que vaya bien, chao.